Ya pongo a grabar y seguimos. Bien, como les decía, es balance de comprobación de sumas y de saldos. Entonces, cuando lo tengo que transcribir a esos mayores al balance de comprobación, fíjense cómo hago. Estábamos hablando con caja, ¿no? Esto es lo que veníamos hablando. Fíjense, si voy al mayor de caja, ahora me dejo esperando. ¿Para qué habré hecho eso? No me dejó esperando acá. Acá está. Si voy al mayor de caja, ¿cuánto me sumó? ¿Cuánto es la sumatoria del debe de caja? 22.500. Entonces, vengo al mayor, al balance, digamos. Fíjense que es balance de comprobación de sumas y de saldos. Entonces, la suma, ¿cuánto sumó al debe caja? ¿Cuánto sumó al haber caja? Que eran 15.000. ¿Y cuál es el saldo? Yo siempre, la mecánica que tengo cuando esto lo hago a mano, porque ahora ya son muchos sistemas mecánicos, o sea, por sistemas, directamente hago 22.500 y 7.500, y después comparo esto con el mayor, a ver si me dio. Sí, me dio igual. Entonces, yo acá, porque también sé que caja me tiene que quedar deudor. Entonces, fíjense, una vez que hago eso con todas las cuentas de los libros mayores, es decir, que voy a tener tantos mayores como cuenta haya tenido en el libro diario, los paso a todos al balance de comprobación. Balance, ¿qué tengo que asegurarme al cierre del ejercicio? Al cierre del balance, que toda la sumatoria del debe, fíjense que acá lo que estoy haciendo es sumando todo el debe, me da 141.500, tiene que ser igual a toda la sumatoria del haber. ¿Por qué? Porque se supone que si yo cumplí con el método de la partida doble, todo lo que anoté en el debe era igual a todo lo que anoté en el haber. Por lo tanto, la igualdad activo más gastos igual a pasivo más patrimonio neto más resultados positivos, me tiene que dar igual. Y si se da esa coordinación del método de la partida doble, también se va a dar con los saldos. ¿Por qué? Porque todo lo que está de este lado de la expresión, nosotros sabemos que tenemos el activo igual al pasivo más patrimonio neto. Que todo lo que está del lado del activo es deudor, todo lo que está del lado del pasivo y el patrimonio neto es acreedor. Entonces la igualdad siempre se respeta. Por lo tanto, la suma de los saldos deudores tiene que ser igual a la suma de los saldos acreedores. Entonces, si estas 4 columnas que inician el balance de una empresa, cuando yo sumo me dan iguales, es porque las cosas que hice hasta ese momento están bien. Por lo menos no sé si bien registrado, a lo mejor metieron una cuenta por ahí mal, qué sé yo, no les cambió tanto el significado. Pero por lo menos las registraciones siempre estuvieron equilibradas. Es decir, hasta ese momento voy bien. Veo cómo sigue, porque después, como les dije, el balance son 16 columnas. O sea, esto se hace todo para lo largo. Acá estamos recién en las primeras 4, porque después vienen los ajustes al cierre, los saldos ajustados, ahí tendríamos 4 más, 4 y 4, 8. Y después tenemos saldos ajustados. 1, 2, 3, 4. No, perdón, 16 no, 12 columnas. Me confundí yo, 12 columnas. Por lo tanto, esto sería lo que nosotros pretendemos que ustedes sepan para esta primer parte de la materia. Que una vez que tenemos las registraciones en el libro diario, vayamos al libro mayor y podamos pasar la información del libro mayor a un balance de comprobación de sumas y saldos. Fíjense que, como bien les decía acá, dice, se consignan todas las cuentas abiertas en el libro mayor con las correspondientes sumas de movimientos al debe y al haber, referentes a un momento o periodo determinado, y los respectivos saldos deudores y acreedores a una fecha determinada. Es decir, 2 columnas para sumas y 2 columnas para saldos. Debe tenerse presente que aunque la cuenta esté saldada, igual debe consignarse las respectivas sumas de los movimientos del periodo. A ver si había algún ejemplo de eso. No.
Bueno, pongamos el ejemplo de que, sí, acá, el de proveedores, fíjense, proveedores. Es una cuenta que si vamos al mayor, está saldada. No me tomo acá, para que se vea mejor. Fíjense. No. Miren, proveedores, sumas al debe 10.000, sumas al haber 10.000, es decir, que el saldo es 0, quedó saldada. Pero igualmente, fíjense que le puse saldo acreedor, porque yo sé que proveedores tendría que tener, de tenerlo, tendría que tener saldo acreedor, pero directamente no va nada. Pero sí las debemos consignar, ¿sí? Le debemos poner en las sumas, por más que el saldo esté cancelado. Otra cosa, dice, en los entes que utilizan un medio de registración manual, el balance de comprobación y sumas y saldos sirve para comprobar que no se haya omitido o duplicado ninguna mayorización. Como les decía, hoy por hoy es raro que existan balances que se estén haciendo en forma manual, la mayoría ya se hace por sistemas. ¿Y qué hace el sistema? Desde el mismo momento en que se registra un libro diario, se registra un asiento en el libro diario, ya esos movimientos directamente ya se transcriben solos por el sistema mismo al mayor, entonces es mucho más fácil. Los objetivos del balance de comprobación, como bien lo decía, dice si los pases del libro diario se hicieron en su totalidad, es el control de la mayorización, en donde la suma de columna del debe tiene que ser igual a los movimientos debitados en el libro diario y la suma de los movimientos en el haber tiene que ser igual a los movimientos del haber del libro diario. Verifica el cumplimiento o el equilibrio débito-crédito, lo que les decía en cuanto a la ecuación contable básica, que la suma de movimientos al debe debe ser igual a la suma de movimientos en el haber, y que se verifica a través de la igualdad la columna de saldos, deudores y acreedores. ¿Para qué sirve? Y el objetivo máximo aparte de la verificación aritmética que se hace de lo que se hizo en el libro diario y en el libro mayor, el balance de comprobación y suma y saldo sirve como la base para la confección de los asientos de ajuste y la preparación de los estados contables. Ustedes no se olviden que la última etapa del proceso contable era la exposición. Y que decíamos que las operaciones o los hechos que se registran en las empresas son en el inicio, durante el ejercicio y al cierre. Y que al cierre podían ser diferidas. Bueno, esas operaciones al cierre diferida son las que vamos a tener que hacer justamente al cierre y me van a constituir las columnas que siguen al balance de comprobación, que es la columna de ajustes. Es decir, una vez que tengo el balance, los asientos propios de la empresa hecha, voy a hacer los asientos de ajuste y ahí voy a tener saldos ajustados nuevos. Es decir, que estas primeras 4 columnas me sirven de base para la preparación del balance general y que desde ese balance general es el que voy a tomar como base para efectuar los estados contables básicos, como es el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Es un tipo de control cuantitativo, no cualitativo, del mayor general, y la confección es tema de decir, bueno, ¿cuándo se tiene que hacer? No hay una especificidad en cuanto al tiempo al que se tiene que realizar. ¿Por qué? Porque como les decía recién, yo puedo hacer, por ejemplo, un balance de comprobación de sumas y saldo en forma diaria, porque si lo estoy haciendo a través de un sistema que ya está ideado justamente para eso, y si yo hoy hice en el libro diario mercaderías a caja, ese caja acreditado ya directamente me lo pasa al mayor de caja acreditado. Por lo tanto, con un sistema, al cierre del día yo puedo apretar una tecla y ya el mismo sistema me hace la comprobación de sumas y saldos. ¿Por qué? Porque como el libro diario me lo pasó al mayor, lo único que tiene que hacer el sistema es sumar las columnas del debe, sumar las columnas del haber y sacar los saldos. Entonces, como eso ya está todo programado y se hace en forma automática. Por eso, antes a lo mejor había más exigencias en cuanto a hacer un balance de comprobación en forma trimestral, cuatrimestral, semestral. Hoy
con los sistemas se hace hasta en forma diaria, inclusive para un mayor control de las empresas. La forma de confeccionarla ya lo vimos, la columna para el nombre de las cuentas, para los códigos, y después para las sumas y saldos, y la oportunidad de confección es lo que les acabo de decir. Bueno, no hay mucho más, vamos a quedar acá, y cerramos la clase sabiendo que vimos todos los temas que entran para la primera parte de la materia. Les traté de subir lo que más pueda, lo que más pude en cuanto a lo que es teoría. Igualmente no sé si habrá mucha diferencia con la primera parte, pero bueno, muchos a lo mejor lo pueden tener. El parcial lo vamos a dejar para el 30, ya ahora en cuanto termine le voy a avisar a Carla para ponernos de acuerdo. Y entonces, lo que dejaríamos es que el martes que viene vamos a hacer una clase, no de clase de teoría, sino más que nada de consultas para el parcial. Y aparte, como yo ya lo voy a tener más definido en mi cabeza, podemos ir viendo cómo lo adoptamos. Bueno, ¿alguna consulta, chicos? No, ninguna. ¿Nada? Bueno, vayan practicando, vayan anotándose todas las dudas y el martes lo vemos antes del parcial, ¿sí? Dale, Vero, joya. Nos vemos, bye. Nos vemos. Chao.